Dios les bendiga, hermanos. Les habla Enrique Agustín, uno de los dos manejadores terrenales de este ministerio. Quisiera hacer una breve reflexión acerca del término de la ira de Dios. La ira de Dios y el amor de Dios. Hay muchas personas que no entienden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y escuchen bien, porque yo sé que muchos ahora ya están apagando el video y pensando, aquí vienen los evangélicos, estos fundamentalistas, a hablar de cosas pesimistas y todo eso. Escucha, hermano, porque yo era como usted. Yo era como usted, el que cree que Dios es amor y que Dios no castiga y que Dios nada más tiene un lado bueno, como si fuera ¿verdad? La imagen esa que tenemos nosotros muchos desde niños, de que Dios es este Señor de vestido blanco y barba blanca, con una sonrisa eterna en su boca, como si fuera un Papá Noel o algo así. Muchos crecemos con esa visión del Señor. Y hermanos, en la Biblia, si usted simplemente abre la Biblia, como hice yo, empecé a hacer yo ya de adulto, porque hasta de adulto siempre me comí la fábula esa que le meten a uno de quién es Dios. Pero si usted habla la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted sí va a encontrar un Dios de amor. Un Dios que, como dice la palabra, que tanto amó al mundo, que envió a su único Hijo para morir por nosotros, para que el que crea en Él sea salvo. Pero también usted ve un Dios de juicio, y lo ve a través de toda la Biblia, aún en el tiempo de la gracia. Porque muchos dicen que no, eso es para el Antiguo Testamento. No, hermano, usted ve juicio en el Nuevo Testamento también. Y si no me cree, simplemente abra el libro de Apocalipsis y lea los primeros 3 capítulos. No estamos hablando de los juicios de una vez la iglesia haya sido arrebatada. Abra y lea los primeros 3 capítulos, en los cuales el Señor Jesucristo mismo, porque Apocalipsis es una revelación del Señor Jesucristo, otorgada a Juan en la isla de Patmos. Es el Señor Jesucristo hablándole a las iglesias en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Y dígame usted si ahí no hay advertencia de juicio y no hay advertencia de ira de Dios contra las iglesias apóstatas, las iglesias desobedientes. Léalo, hermano, esto yo no me lo estoy inventando. Lea esos primeros 3 capítulos de Apocalipsis y vea cómo el Señor exhorta a que se enderecen, a que se arrepientan, porque si no, en uno de los pasajes de esos 3 capítulos lo dice, porque si no, los entregará a tribulación. Y eso es Jesucristo hablando. Otro ejemplo que vemos, Ananías y Zafira. Eran creyentes, era el tiempo de la gracia, creían en Jesucristo y fueron juzgados por mentirle al Espíritu Santo. Búsquelo en la palabra, hermanos. Búsquelo en la palabra. Y si nos vamos a través de toda la Biblia, vemos que el Señor castigó incluso a su propio pueblo Israel con pestilencia, con invasiones extranjeras, con exilio, con muerte bajo espada, y a los que no son su pueblo más aún, más aún. Entonces usted dirá, como decía yo, ¿cómo es posible que un Dios de amor recurra a esas cosas? ¿Y cómo es posible que un Dios de amor tenga ira? Si la ira es una emoción, según nosotros, tan negativa. ¿Y cómo es posible que un Dios que es todo amor mate incluso a personas de su propio pueblo? ¿Y cómo es posible que un Dios de amor envíe a gente al infierno? ¿Y cómo es posible que un Dios de amor envíe terremotos y envíe pestilencia y envíe tsunamis y envíe fuegos y envíe muertes de la manera que vemos a diario? ¿Y cómo es posible que un Dios de amor sienta ira? Pues hermanos, la ira
y el amor de Dios, los dos aspectos de Dios. ¿Y por qué? Porque la ira va acompañada, es un resultado del amor, y me voy a explicar ahora. Usted que tiene hijos, madre, usted padre que tiene hijos, si a uno de sus hijos le hacen algo malo, un extraño, o una persona en el colegio, o incluso otro niño en la escuela, ¿usted no siente ira? Si alguien se atreve a tocarle a uno de sus hijos, usted, aun siendo cristiano, no siente ira. ¿Mm? Si a usted, a una persona que usted ama, sea su esposa, a su esposo, a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, le pasa algo, alguien le hace daño, o incluso no una persona, vamos a ponerle que le dé una enfermedad terminal, ¿usted no siente ira? Sí que la siente. Y precisamente la siente por el amor que le tiene a esa persona. Por el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos es que nos encendemos en ira cuando alguien viene en contra de ellos. Por el amor que le tenemos a nuestros seres queridos, incluso a nuestras mascotas, es que nosotros sentimos ira si algo injusto les ocurre. Y dígame que no. Entonces usted me va a decir a mí que porque siente ira no siente amor. No, hermano, precisamente usted siente ira por el amor que tiene hacia esas personas, hacia esos seres, hacia... Usted no siente ira cuando usted ve como personas que no tienen, parece como si no tuvieran sentimientos, contaminan los mares, matan a las criaturas por deporte, destruyen la naturaleza, contaminan las cosas tan hermosas que el Señor ha creado. ¿Usted no siente ira? Yo la siento, y muy fuerte. Y si eso somos nosotros que somos imperfectos, imagínese un Dios santo que creó todo eso, que creó a todas esas criaturas, a toda esa naturaleza, a todos esos niños que son abortados, a todas esas personas que pisotean su designio, su plan para que la humanidad viva en amor, en armonía, para que se multiplique. ¿Usted cree que un Dios que es todo justicia y todo santidad no va a sentir ira y no va a hacer algo al respecto como lo haría usted por proteger a sus hijos, a sus hijas, a sus mascotas, a su hogar? Claro que sí, hermanos. La ira y el amor de Dios no son incompatibles. Uno es el resultado del otro. Y por ahí a nosotros nos escriben, y yo sé que a muchos de ustedes también, que todo esto del juicio es mentira, porque como un Dios de amor va a hacer eso. Inclusive he leído yo mensajes que dicen que Dios no castiga, que Dios no, que sería incapaz de hacer una cosa así porque es todo amor. Bueno, hermano, ustedes lo han oído. Ustedes han oído esos argumentos. Muchos de ellos, esos argumentos y esa forma de pensar, son fábulas que nos han metido en la cabeza, incluso nuestros mismos pastores y líderes de la iglesia. A mí me pasó, porque nada más predican ese aspecto de Dios. Pero eso, hermano, aunque Dios sí es amor, pero ¿y dónde está lo otro? Esos son personas que nunca han abierto una Biblia, que no se han sentado a leer una Biblia, los que creen que Dios no envía juicio y que Dios no castiga. Porque la evidencia está en cada página de ese libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si Dios no sintiera ira y no demandara la paga del precio del pecado, Él no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a recibir toda esa ira en su propio cuerpo por horas de tortura en la cruz. Hermano, Jesucristo, siendo Dios, Él mismo se pudo haber bajado de esa cruz. ¿Usted cree que Él era una
¿verdad? Una víctima de los romanos, que él no pudo haber hecho algo para, para salirse de ese juicio, porque era un juicio, y haberlos destruido a todos si quisiera nada más con levantar un dedo. Claro que lo pudiera haber hecho. Él es Dios encarnado, pero no lo hizo. ¿Para qué? Para recibir sobre su propia carne y su espíritu la ira de Dios, para que usted y yo no la tuviésemos que recibir si creemos en Él y si nos aferramos a Él y si vivimos conforme a su palabra. ¿Usted se ha puesto a pensar eso alguna vez? El sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario si Dios no sintiera ira, si Dios no demandara un precio por el pecado. Así que hermano, despierte, hermana, despierte. Usted el que piensa que Dios no castiga y que Dios es incapaz de sentir ira y que el amor de Dios no es compatible con esa ira, despierte, porque la Biblia en cada página nos dice lo contrario. Claro, el Señor nos da la opción de ser librados de esa ira a través del sacrificio terminado y la victoria de Jesucristo mismo sobre el pecado al recibir la ira del Señor y al resucitar. Esa es la única puerta a salirse de esa ira. Pero la Biblia es clara que si no estamos en Jesucristo, estamos bajo juicio. Así que despierte, hermano, póngase a leer ese libro para que usted mismo se dé cuenta y deje de aceptar ciegamente lo que le dicen sus líderes, amigos, lo que sea. Este Dios que es como si fuese un Santa Claus, que todo es bueno y todo es, y él mira para el otro lado cuando la gente pisotea sus mandamientos y lo desobedece y están en rebelión con él porque él es todo amor. Ese no es el Dios de la Biblia. Y eso no lo digo yo. Abra su Biblia y lea. Lea, hermano, hermana, cómo el Señor desde la antigüedad hasta el día de hoy envió siempre mensajeros y profetas para avisarle a su pueblo sobre la ira venidera de Dios, sobre el castigo, sobre el pecado, sobre la paga de la desobediencia de los estatutos de Dios. Y más aún ahora que el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados, y aún dentro de la iglesia pisotean ese sacrificio, pisotean la sangre de Cristo. Lea segunda de Pedro 2 para que usted vea dentro de la gracia qué es lo que les espera a los líderes, a los pastores, a las personas dentro de la iglesia, creyentes, dentro de la gracia, que pisotean el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y su sangre por mercadear la palabra, por buscar sus propios beneficios, riqueza, poder. Léalo. Estamos hablando dentro de la gracia. Segunda de Pedro 2. El Señor es el mismo siempre, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Muchos por ahí están diciendo que ya el Señor nos revela, que la Biblia está cerrada, que Dios prácticamente se cayó, se quedó mudo después que se escribió el último punto de Apocalipsis. Hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo, que promete en su palabra claramente advertir a sus hijos antes de hacer cualquier cosa. Y eso es una promesa que valía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en esta época que estamos viviendo ahora. El Señor siempre va a enviar profetas, atalayas, mensajeros, como lo hizo a través de toda la Biblia, diciendo las razones por las cuales va a traer el juicio, exhortando al arrepentimiento y enumerando las consecuencias de no hacer caso a esas advertencias, como lo vemos en todas las advertencias de todos los profetas dentro de la Biblia. Eso todavía sigue vigente, hermanos. En los tiempos de hoy en día, usted crea o no, el Señor ha enviado profetas que han profetizado las catástrofes que han ocurrido. Antes de que se diera el terremoto en Haití, hubo un hombre que el Señor levantó que se iba por todas las calles de Haití con un megáfono anunciando sobre el terremoto. Y nadie le creyó, se rieron de él. Una semana antes el Señor lo sacó de Haití
y a la semana cayó el terremoto. Lo del volcán de Guatemala también. El Señor levantó profetas que lo profetizaron. Y así todo, si usted de verdad busca, si usted de verdad busca todos los grandes desastres donde hay pueblo de Dios, el Señor siempre ha avisado antes. Que las noticias no lo publiquen, o eso es otra cosa. Pero si usted se pone a buscar y a investigar verdaderamente, usted va a encontrar que el Señor sí avisó de antemano, porque donde hay pueblo del Señor, el Señor tiene promesa de que Él siempre va a avisar antes de ejecutar. Lo de María, el huracán que pasó y que azotó Puerto Rico, que todos decían, eso no viene nada. El Señor levantó profetas y levantó personas diciendo que eso sí venía. Incluso en este ministerio nosotros lo avisamos desde antes, que el Señor ponía en nuestro corazón que ese huracán sí venía y que iba a partir a Puerto Rico por la mitad. El Señor avisa porque es promesa que está en su palabra. Y todos estos desastres que están ocurriendo, los volcanes que se están despertando, los huracanes, todo eso va a ir empeorando, hermanos. Estamos ya en principios de dolores y esto va a ir empeorando. Puerto Rico y muchas otras naciones no se han querido humillar y el Señor va a seguir enviando advertencias, escarmientos aún peores para que la gente reaccione, hermano. Eso no es porque Dios sea un Dios morboso que, que, que se satisfaga en el sufrimiento ajeno, pero es que algo Él tiene que hacer para despertarnos, para que el prójimo haga algo por su vecino, para que le hablen de Cristo, para que vaya y le dé un vaso de agua, un abrazo, una palabra de aliento, de amor, de compasión. Mientras estemos cómodos en nuestros aires acondicionados y en las papas, recibiendo y yéndonos a comer a restaurantes después del culto y todo eso, hermano, no, la iglesia no está haciendo el trabajo. No está haciendo el trabajo. Aparte de la apostasía que puede haber, de la fornicación, el pecado oculto, todo eso, la iglesia no, en su gran mayoría hay excepciones, pero en su gran mayoría la iglesia no está haciendo el trabajo de evangelizar, de salir a rescatar las almas. Pero cuando el juicio ocurra, sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer. La iglesia está llamada a ser la sal del mundo. Y ahora mismo esa sal está totalmente desabrida, sin sabor, con excepciones, muy pocas. Y con estos juicios y con el juicio grande del asteroide, que será la culminación de todos estos principios de dolores, el Señor va a activar a su iglesia. No solamente la va a limpiar de lo que ya, de lo que no sirve, de la cizaña, que entre paréntesis la palabra habla bien claro que antes de la recogida del trigo se recoge y se quema la cizaña, para los que digan que no puede haber juicio antes del arrebatamiento. La parábola dice claramente que la cizaña crece junto con, ¿verdad?, con la buena hierba. Y esa es la iglesia. Dentro de la iglesia hay cizaña. Y el Señor viene a arrancar y a quemar esa cizaña primero. La Biblia también dice en la parábola de la gran boda, que nosotros hicimos un video al respecto, que el Señor invita a todos a las bodas y que muchas de las personas no quisieron ir, pues porque tenían por cosas mundanas. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y mataron a los mensajeros y los despreciaron y todo. Y el Señor, y léalo en la parábola de la gran boda. Le voy a dejar el enlace debajo. Antes de que empezara la boda, el Señor envió a sus servidores a exterminar a todas esas personas que no quisieron hacerle caso a sus enviados, que los estaban invitando a que se preparasen para venir a la gran boda. Eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Y eso no es una metáfora así etérea que no tiene significado. Habla claramente de que hay juicio antes de las bodas. Y ustedes saben que las bodas es el arrebatamiento. El Señor ha levantado profetas, atalayas, personas, hermanos y hermanas,
aparte de todos los videos que nosotros publicamos y que publican otros ministerios, póngase a leer los comentarios debajo de, de las publicaciones en las páginas de Facebook, en los videos de YouTube, para que usted vea cómo los testimonios llueven, cómo las personas dicen, a mí el Señor también me reveló esto, a mi hijo se lo reveló, a mi esposo, a mi esposa. Todos concuerdan, hermanos, y eso es aparte de todos los cientos, tal vez miles de testimonios que hay allá afuera publicados. A usted mismo que está escuchando este video, el Señor probablemente le ha hablado a usted, le ha revelado en sueños, y usted se ha quedado callado por cobarde. Así que hable, porque esto viene. Nuestro Señor es un Dios de justicia. Es un Dios de amor, pero es un fuego consumidor contra el pecado y la maldad, empezando por su iglesia. Ahora, dentro de todo eso, hay una esperanza, que son las buenas nuevas del Evangelio, que es que hay salvación de ese juicio, hay salvación y liberación de la ira de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, de nuestra fe puesta totalmente en Él, de nuestra creencia en sus palabras, en sus promesas, de ampararnos bajo la sombra del Omnipotente, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz y resurrección, venciendo así para siempre el aguijón de la muerte y la paga del pecado para todo el que crea en Él y que viva conforme a su palabra. Esas son las buenas nuevas, esa es la exhortación al arrepentimiento, porque el Señor va a tener misericordia del que clame. La palabra lo dice, que todo el que llame el nombre del Señor, clame el nombre del Señor, será salvo. Y este es el mensaje principal de esta profecía, de este mensaje de juicio. Es el llamado al arrepentimiento, a que clamen, a que den rodilla, a que se arrepientan, a que lloren ante el Señor antes de que sea demasiado tarde. Mientras hay tiempo hay esperanza. La misericordia del Señor no se ha terminado todavía. Con respeto a todos los testimonios y personas por ahí que están diciendo que ya la misericordia se acabó. La misericordia no se ha acabado nada. Porque si se hubiese acabado la misericordia del Señor, el juicio hubiese caído ya. El Señor, en su inmenso amor, está dando una última oportunidad. No espere usted a que sea demasiado tarde, porque sí, va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él por la convicción de nuestro pecado, no por el miedo de salvar nuestra propia pellejo, nuestra propia carne, cuando estemos viendo el juicio con nuestros propios ojos. El deseo de venir al Señor tiene que salir de una convicción del Espíritu Santo que le dice que sí es verdad, que le dice a usted, sí es verdad, hay algo dentro de mí que no está bien con el Señor, que yo tengo que arreglar con el Señor antes de que Él desate su juicio natural y, más importante aún, su juicio espiritual eterno sobre un alma, sea la suya o la del que sea, un alma que no le ha buscado y le ha aceptado en arrepentimiento y en quebrantamiento. Nosotros en cada video, en cada publicación, nosotros enfatizamos que hay una salida, que hay una salvación, que hay una libertad, y esa está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero hermano, usted no puede creer en el sacrificio de Cristo o no lo puede entender si usted no entiende la ira de Dios, si usted no entiende el juicio de Dios sobre el pecado, si usted no entiende la naturaleza de un Dios justo, de un Dios que es toda santidad, que aborrece el pecado como abominación y que lo castiga fuertemente y lo consume. Si usted no entiende eso, entonces usted no entiende la Biblia
Y entonces usted nunca va a entender este mensaje de esta profecía de juicio. Precisamente porque nos ama es que el Señor va a enviar este juicio. Porque si no, seguiríamos empezando por la iglesia, todo hacia un camino progresivo de decadencia, de rebelión, de libertinaje. Así que, hermanos, entiendan que el Señor trae este mensaje por amor, entiendan que el Señor trae este juicio por amor, y entiendan que la ira del Señor no es incompatible con el amor del Señor. Al contrario, es un resultado directo del amor de nuestro Señor hacia nosotros, hacia su creación, hacia sus criaturas, hacia sus niños inocentes, hacia las personas que reciben injusticia de una humanidad caída. Les voy a dejar unos versículos de la palabra misma en que claramente la Biblia nos habla de que el Señor sí castiga. Léanlos uno por uno. Son tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para que vean que el tema del juicio de Dios está presente a través de toda la Biblia, incluso dentro de la era de la gracia. Así que por favor léanlos para que ustedes se convenza por usted mismo que esa falacia de que Dios no castiga, de que Dios nos reprende, de que Dios no siente ira, de que Dios no castiga a sus propios hijos, esa falacia es totalmente una fábula, un cuento que nos han querido meter en la cabeza para que no tengamos que responder ante un Dios santo por nuestros propios pecados y por nuestra propia falta de merecimiento de su gracia. Por eso es que nos tenemos que aferrar a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él pudo satisfacer la justicia de un Dios santo y justo. Despierten y corran a los pies de Jesucristo, que es la única alternativa para ser libres de la ira. Y con amor siempre les traemos este mensaje que viene de parte del Señor. Los versículos que les prometí pueden accesarlos en un enlace debajo del video. O si usted no tiene YouTube y está viendo esto en un video de Facebook que no tiene debajo la caja de descripción del video, usted los puede pedir a enlabrechaporlasalmas@gmail.com. Como quiera, yo se los voy a dejar en el área de comentarios si usted está accesando este video a través de Facebook. Pero si aún así usted por alguna razón no los puede accesar porque no le abre el enlace o lo que sea, usted no los puede pedir directamente por email a enlabrechaporlasalmas@gmail.com y nosotros se los enviaremos a su email. Es bueno que usted tenga esos versículos a mano para cuando alguien le venga con el argumento ese de que Dios no castiga y que Dios, por ser un Dios de amor, es incapaz de sentir furor e ira, etcétera, usted envíele esos versículos y pregúntele, dígame entonces cómo usted me explica los versículos que están en la palabra misma, que describen a Dios como un Dios celoso, un Dios vengador contra el mal y el pecado, y un Dios que siente ira y que trae juicio. Que se lo expliquen, versículo por versículo, a ver qué argumento tienen. Porque no van a poder decir nada. No van a poder decir nada. Y hermano, esto no es para darle por la cabeza a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Es para que la gente despierte. Para que la gente despierte. Cuando usted presente esos versículos, hágalo en amor. No vaya a hacerlo en contienda, como para demostrarle a ellos que usted está correcto y ellos están mal. Esa no es la idea. La idea es que ellos vean por la palabra misma que lo que se les ha enseñado o lo que ellos creen está errado y que despierten a la realidad de que hay una necesidad de arrepentimiento, quebrantamiento y que la única puerta, la única salida de esa ira es la sangre preciosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
y su resurrección. Eso es lo que tienen que entender. Y que el lavamiento con esa sangre tiene que ser diario. Eso no es que porque usted una vez aceptó a Cristo y ya usted puede hacer lo que le dé la gana porque ya esa sangre lo cubre. No. Usted tiene que venir a esa sangre día a día en arrepentimiento, a lavarse en ella en humildad, confesándole al Señor y admitiendo que usted se ensució, que usted es indigno de la justicia del Señor, de la gracia del Señor, a menos que la sangre del Rey de Reyes lo lave día a día. Eso es un proceso de día a día, momento a momento, minuto a minuto, hermanos, porque nosotros siempre, mientras estemos en esta carne, algo vamos a hacer, voluntaria o involuntariamente, que nos va a ensuciar y nos va a hacer nuevamente indignos. Y usted dirá, pues, no, pero es que la salvación no es por obras ni es por hechos propios. Es cierto, es cierto. La salvación es solamente a través de fe en Jesucristo y del lavamiento de la sangre de Cristo sobre nuestros pecados. Eso es cierto. Pero eso tiene que ser una cosa que lo mantenga usted en una actitud de humildad, de quebrantamiento. Que usted venga día a día a pedir perdón al Señor para que lo lave. Porque si fuera de otra manera, hermanos, sería fácil. Ya nos lavamos una vez. Es como que, yo me bañé hoy, ya no me tengo que bañar nunca más. No, hermano, usted se tiene que bañar todos los días, porque sea como sea, usted se le pega la mugre de la calle, el sudor, etcétera, ¿verdad? Y eso es en el cuerpo. Pues en el espíritu ocurre lo mismo, hermano. Nosotros nos ensuciamos con pensamientos, con palabras, con actos que a veces los hacemos en un momento de debilidad, no porque los hayamos premeditado, pero nos ensucian. Y hay que venir a esa sangre a lavarse en arrepentimiento. Esa es la actitud que lo mantiene a usted en humildad, que lo mantiene a usted buscando del Señor, buscando intimar con Él, para que el Espíritu Santo siga obrando en usted y lo siga perfeccionando a través de la obra del Espíritu Santo. Pero esa actitud de venir a Él, de esa humildad, de venir, de dar rodilla con la cabeza baja, como el publicano de la parábola: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname, ayúdame. Eso tiene que ser de día a día, hermanos, porque si no tenemos esa actitud, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, no puede transformarnos, no puede perfeccionarnos. Y aunque la perfección completa nunca la vamos a adquirir, pero el proceso de la renovación en el Espíritu Santo, eso tiene que ser constante hasta el día que partamos de este mundo. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, los amamos en Cristo. Amén.